Hoy estamos, perdón que estoy un poquito seco, no sé qué pasó, se me secó la garganta. Hoy teníamos en la programación un tema que es Jesús y la Iglesia. Hoy voy a hablar de Jesús y la Iglesia, pero no voy a hablar lo que teníamos programado hablar el día de hoy. Voy a hablar sobre Jesús y la Iglesia, pero otra cosa. Bueno, en el capítulo 12 de Corintios dice, en mi Biblia tiene un título que dice dones espirituales y dice lo siguiente. Gracias. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por este día y gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de recibirla esta mañana. Oramos que esta palabra caiga en tierra buena y que dé fruto abundante de justicia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo en este capítulo 12 de Corintios? Nos dice, tranquilos, o más bien les dice a los corintios, tranquilos. Ustedes no están siendo llevados por el mal camino, ¿sí? Nosotros confesamos que Jesús es el Señor. Y eso solo se puede hacer por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, tranquilos. Versículo 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Y me parece estar oyendo a Pablo diciendo otra vez, tranquilos. Hay diversidad en el cuerpo, pero es el Espíritu Santo el que reparte los dones para que haya múltiples maneras de servir al mismo Señor. Porque Dios mismo trabaja de maneras diferentes en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué trabaja de maneras diferentes en cada uno de nosotros? Porque nos conoce. Porque sabe la forma en la que cada uno de nosotros aprende. Uno aprende mirando, otro aprende por la experiencia. ¿Sí? Uno aprende diciendo que no me pase eso, otro aprende diciendo no me vuelve a pasar eso. Y otros dice, ahora sí que no me vuelve a pasar eso. Versículo 7, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Sí? Ya lo hemos dicho varias veces. Cada uno de nosotros tiene al menos un don espiritual. ¿Sí? Pero ese don espiritual tiene un propósito. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Nos ayudemos mutuamente. Luego el don espiritual no es para que cada uno de nosotros se sienta más cómodo, más rico, más cerca del Señor, más espiritual. Tiene un propósito. El propósito es ayudarnos mutuamente. Sí, esa palabra mutuamente quiere decir yo a ti y tú a mí. Los dones espirituales son para los otros, ¿sí? No para nosotros, sino para los otros. El Espíritu Santo nos los da a cada uno de nosotros, pero dándonoslo a nosotros, se lo dispensa a los otros, ¿sí? Nos lo da para que lo demos, no nos lo da para que engordemos. Me está sonando inverso, ¿no? Bueno, versículo 8.
A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Claro, entonces se la da para que se dé los consejos sabios a él mismo. No, ¿verdad? Es para que le dé los consejos sabios al que lo necesita. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Este sí pareciera que nos los quedamos, ¿no? Un mensaje de conocimiento especial, no. Pero ese también es para dárselo a los otros. Versículo 9. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. Entonces ese siempre vive sano. No, ¿verdad? Puede ser que tenga el don de sanidad para sanar a otros, incluso puede estar padeciendo alguna enfermedad, ¿verdad? Pablo dijo eso, ¿no? Él tenía una enfermedad en los ojos y sin embargo, pues su oración era poderosa. Versículo 10. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces, puede ser que tú ya sepas cuál es el don espiritual que tienes. ¿Sí? Y puede ser que tú digas, estoy muy cómodo con el don espiritual que me tocó. O puede ser que digas, no me gusta tanto el don espiritual que me tocó. Pero el don espiritual que te tocó, pues te lo dio Dios, el único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Él decide qué don cada uno debe tener. Luego hay un título que dice un cuerpo con muchas partes. Y el versículo 12 dice esto. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, no sabemos, posiblemente, ¿verdad? Hay 10 tribus perdidas, no sabemos, ¿cierto? Pero otros son gentiles, posiblemente la mayoría de nosotros seamos gentiles. Algunos son esclavos y otros libres. ¿Hay alguno aquí esclavo? Bueno, podríamos decir que no, pero vamos a ver qué tanta libertad estamos teniendo, por ejemplo, del pecado, de la amargura, de, bueno, montones de cosas. Pero en realidad, Pablo aquí se está refiriendo a la condición civil, unos esclavos y otros libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu, ¿sí? Por eso somos el mismo cuerpo. Y no importa que nos reunamos aquí o que nos reunamos en China, ¿sí? O los que se están reuniendo en China. A esta hora seguramente no. Pero somos todos, compartimos el mismo espíritu, todos miembros del mismo cuerpo. Versículo 14, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte, ¿sí? Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Entonces, todos somos cuerpo, pero el don que el Espíritu Santo nos da es lo que define si soy pie, si soy oreja o si soy nariz. Dios nos ha puesto justo donde Él quiere. Aún así, nosotros mismos pudiéramos tomar la decisión de no ser parte del cuerpo, ¿verdad? Diríamos, bueno, a mí no me gusta ser oreja,
no disfruto ser oreja. Yo no quisiera ser parte del cuerpo. Pero si aún dijéramos, no me gusta ser oreja, no quiero ser parte del cuerpo, seguiríamos siendo oreja y seguiríamos pegados al cuerpo. Si fuera posible que un dedo tomara la decisión de no moverse, sería un dedo tieso. ¿Han visto a alguien con un dedo tieso? Yo tenía un tío con un dedo tieso. El dedo índice lo tenía tieso porque en la época de la violencia trataron de matarlo y le dieron un machetazo en la cabeza y él puso la mano. Y el dedo le quedó tieso por siempre. Entonces tenía un dedo tieso. Pero seguía siendo un dedo en su cuerpo. ¿Sí? Si hoy un dedo de nuestro cuerpo tomara la decisión de no moverse más, bueno, pues sería un dedo tieso como el de mi tío, pero seguiría siendo un dedo en el cuerpo. Y su negativa frente a la función que tiene, que le fue asignada, afectaría a todo el resto del cuerpo. Imagínense que el dedo tieso fuera el pulgar. ¿Sí? Afectaría muchas de las funciones, porque quedaríamos teniendo como con otro pie en la mano, ¿no? Porque pues lo que hace a la mano es que tiene un pulgar que se opone y lo que hace que pueda coger, ¿no? Coja un vaso con un pie. No, eso es difícil. Toca con los dos. Versículo 22. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Podríamos vivir con el dedo tieso, pero no podríamos vivir sin pulmones. No podríamos vivir sin corazón. No podríamos vivir sin hígado. No podríamos vivir sin riñones. Y ni el corazón, ni los pulmones, ni el hígado, ni los riñones se ven. Ellos están ahí haciendo su función y los damos por descontados. Versículo 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. ¿Quién las ha designado? Dios. Y dice, en primer lugar, los apóstoles. Uno podría pensar, pues Pedro, Juan y los 12. Pero Dios los designó para la iglesia, ¿sí? Y la iglesia todavía hoy existe, ¿sí? Entonces, posiblemente no se trate de Pedro, Juan, sino de unos dones espirituales, de unos ministerios que, como está diciendo aquí, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Así que me llama mucho la atención esto que dice Pablo. Primero, segundo y tercero. Primer lugar, apóstoles, segundo lugar, profetas, tercer lugar, maestros. Y el resto de los dones aparece en un listado en el que el orden no pareciera tan importante. El penúltimo es el liderazgo, casi que como que no clasifica. Pero hay tres que son indispensables. Es como si Pablo dijera, ordene la lista como usted quiera, pero hay tres que son indispensables. ¿Sí? Ordene la lista como usted quiera, pero estos tres tienen que ser el primero, el segundo y el tercero, y no pueden faltar. Parte del ministerio apostólico ha sido preocuparnos por desarrollar el ministerio apostólico.
¿Sí? Porque es el primero, pero también por desarrollar el ministerio profético, porque es el segundo. Y aunque el ministerio bíblico, que es el tercero, el de la enseñanza, ha sido una constante, hemos venido siendo llevados a estudiar y a enseñar cosas que hasta ahora, digamos, no habíamos enfocado. Pero el Señor nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? 4 cosas, con un propósito, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Luego nuestra responsabilidad es enseñar, y la de ustedes, todos, es comprobar que lo que enseñamos está conforme a la Escritura. ¿Sí? Versículo 29. ¿Acaso somos todos apóstoles, somos todos profetas, somos todos maestros, tenemos todos el poder de hacer milagros? Obviamente vamos a responder no. Tenemos todos el don de sanidad, tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos. Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. ¿Sí? Los dones que son de más ayuda. Cuando hay una catástrofe, hay unas cosas que son de más ayuda, ¿verdad? Las cosas que son de más ayuda son el agua, los medicamentos, las carpas, las cobijas, cosas de ese estilo, ¿sí? Pero si usted sabe que hay una catástrofe y manda un juguete, pues eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, Dios nos está diciendo, entre los dones espirituales, hay muchos dones espirituales. Cada creyente tiene al menos uno de esos dones espirituales. Pero nosotros podemos desear dones espirituales. ¿Cuáles? Los que son de más ayuda. ¿Y cuáles son los que son de más ayuda? Pues no sé, a mí me parece que los 3 primeros, ¿verdad? Esos son los que son de más ayuda. Pero después de esos, los que la iglesia necesite. ¿Sí? ¿Y cuáles son los que la iglesia necesita? Pues los que necesite de acuerdo con las circunstancias. ¿Sí? ¿Necesitamos nosotros los mismos dones espirituales de los que necesita la iglesia de Memphis? Posiblemente no. ¿Y necesitamos nosotros los mismos dones espirituales que los que necesita la iglesia que está perseguida en Medio Oriente? Pues no sé. Posiblemente no. ¿Sí? Posiblemente haya señales y milagros como aquí no hay con tanta frecuencia. ¿Sí? Y este capítulo termina diciendo, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y es muy interesante, porque Pablo ha venido hablando de los dones espirituales y ahora dice, eso es los dones espirituales, pero yo les voy a mostrar una manera de vida que supera a todas las demás. Y luego hay otro título en mi Biblia que dice, la mayor es el amor. Esa es la manera de vida que supera a todas las demás. Entonces sigamos leyendo. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Así que ya no estamos hablando de los dones espirituales que el Espíritu Santo reparte como quiere, sino estamos hablando de una manera de vivir. Estamos hablando de
una cosa que podemos escoger o no. ¿Sí? Cuando decimos aquí, cuando Pablo dice aquí, hay una manera de vivir, ¿sí? Que supera a las demás, quiere decir, esa no es la única. Esa es la que supera a las demás. Usted puede escoger esa manera, pero puede escoger otra, ¿sí? Pero Pablo nos dice, esa es la manera de vivir que supera a las otras. Ser consciente de los dones que recibimos, aún ejercitar los dones espirituales que recibimos, no sirve de nada si no hay amor. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿sí? Imagínense ustedes hablar todos los idiomas del mundo. Del mundo. Y además Pablo dice, y de los ángeles. O sea, usted se puede comunicar con todos los seres de la creación. ¿Sí? Bueno, no sé si con los animales, pero por ahí hay un señor que se llamaba el Dr. Dolittle, que hablaba con los animales. Imagínense conocer, tener el don de profecía y entender todos los planes secretos de Dios y contara con todo el entendimiento. ¿Sí? Si usted no tuviera que pasar otra vez noches buscando en la concordancia, ¿sí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice allí? Si era, y esto que dice aquí, ¿y cuál era la palabra? No, pero no es la misma palabra. ¿Cómo era en hebreo? ¿Y cómo es en griego? Y entonces, o esto estaba escrito era en arameo, ¿sí? Todo el conocimiento, ¿sí? Todos los planes secretos de Dios, que Dios lo pusiera en una mesa y le mostrara todos los planos. Este es mi plan, ¿sí? Y ya recibimos todo el conocimiento. Pero si no tenemos amor, no sirve de nada. O una fe capaz de mover montañas. Ese versículo me trabajó la cabeza meses. Y yo decía, pero ¿cómo haré a uno? O sea, yo me paro aquí al frente de Monserrate y digo, córrete. Y qué desastre sería eso, ¿verdad? ¿Cierto? Los ríos, ¿qué pasaría con la gente que iba subiendo? O sea, no, un desastre ese asunto, ¿sí? Pero Dios dice que nuestra fe es capaz de mover montañas. Bueno, ahora yo pienso que las montañas que nuestra fe es capaz de mover no necesariamente son Monserrate, ¿verdad? Sino son las cosas que nos impiden disfrutar una vida plena, ¿sí? Una montaña de pecado, una montaña de amargura, una montaña de enfermedad. Esas son montañas que podemos mover con la fe. Pero también creo que podríamos mover montañas de roca con la fe. Pero lo que dice aquí es que cualquiera de esas cosas maravillosas, sorprendentes, no serían nada, ni habrían logrado nada, y yo no sería nada si yo no tengo amor. En Mateo 5:13, no lo busquen, dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Sí? Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Qué es la sal sin sabor? Polvo, ¿cierto? Polvo. Nada, ¿sí? ¿Qué es la sal? La sal, ustedes saben, se ha utilizado por milenios para conservar, ¿sí? Y hoy en día existen las neveras, todavía se utiliza la sal para conservar, ¿sí? Por eso es que pasan señores vendiendo pescado seco, porque en lugar de nevera es un pescado salado. La sal conserva, la sal preserva, ¿sí? Y la sal da sabor. Pero si la sal no puede hacer nada de eso, no sirve para nada. No sirve para nada. No sirven de nada las canciones, no sirven de nada las oraciones, no sirven de nada las reuniones, no sirve venir los domingos, no sirve venir los jueves. A mis hijos les he dicho siempre,
el que no sirve, no sirve. Pero ahora entiendo que el que no sirve con amor, tampoco sirve. Servicio sin amor no sirve, no es servicio. Será otra cosa, ¿sí? Eso será altruismo, colaboración, yo no sé otra cosa, pero eso no es servicio. ¿Y cómo podemos estar seguros que nuestro servicio es con amor? ¿Cómo nos aseguramos de que ejercitamos nuestros dones con amor? Para que sirvan, ¿sí? Para que sirvan. Bueno, versículo 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Si esto fuera una lista para poner chulo, yo creo que casi todas tienen es X. El amor es paciente. ¿Sí? Tal vez una de las, mejor dicho, voy a hacer un chiste, espero que no me salga tan malo, pero si yo no hubiera conocido al Señor, hubiera ido al infierno y allá me hubiera puesto a hacer fila. ¿Sí? Para mí hacer fila es terrible. ¿Sí? Para mí hacer fila es terrible. Y dice aquí, el amor es paciente. Y cuando yo hago fila, yo me doy cuenta que pues mi paciencia es más bien poca, ¿verdad? Y dice, y bondadoso, ¿sí? Bueno, ¿sí? El amor es bueno, ¿sí? El amor no es celoso. Entonces yo puedo decir, no, yo no soy celoso, ¿sí? Pero fanfarrón, no sé. Orgulloso, difícil eso. Ofensivo, hago mis esfuerzos. No exige que las cosas se hagan a su manera. Oh, pero cómo me gusta que se hagan a la mía. ¿Sí? Tenía una frase que usaba mucho en mi trabajo. Yo les decía a las personas que trabajaban conmigo, lo que más me gusta es que me lean la mente. ¿Sí? Lo que más me gusta es que me lean la mente. Cuando yo pedía algo y me decían, ya está, o cuando yo, bueno, alguna cosa de esas, y me la daban de inmediato, otra frase que decía mucho era, el día que más me gusta, la fecha que más me gusta es hoy. Entonces siempre que me decían, ¿para cuándo? Y yo, para la fecha que más me gusta, para hoy, todo era para hoy. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Si usted quiere saber, bueno, esto obviamente no aplica para todos, solo aplica para los que estamos casados, pero haga ese test en su relación con su esposo o con su esposa, ¿sí? Si usted es paciente con su cónyuge, si usted es bondadoso, si no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, si no exige que las cosas se hagan a su manera, si no se irrita, si no lleva registro de las ofensas recibidas, usted conoce el amor. Y si no, no lo conoce. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Cuántas veces? ¿Sí? Yo creo que no sé en cuántos matrimonios he ido desde que soy creyente. Casi uno al año. ¿Sí? Y yo llevo 24 o 26. Y bueno, casi uno al año. Y en casi todos se lee, el amor es paciente, es bondadoso, no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. En el mío leímos esto. Versículo 6, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa.
Usted se alegra cuando su esposa o su cónyuge le demuestra que usted no tiene la razón. Pero dice aquí, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Yo sé que aquí hay personas que han visto a su cónyuge firme en todas las circunstancias. Yo sé. En todas las circunstancias. Como dice cuando nos casamos, ¿no? En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Aunque hay un dicho por ahí que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en las buenas, en las malas. Hemos tenido privilegio de que nuestro cónyuge esté con nosotros en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en toda circunstancia. Versículo 8. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Eso dice ahí, lo dice Pablo, inspirado por el Señor. Los dones mejores que podemos pedir y podemos recibir se volverán inútiles. Son temporales. Solamente para este tiempo. Los dones espirituales son para este tiempo en el que somos iglesia, pueblo de Dios, aquí esperando a Jesús. ¿Sí? Durante ese tiempo son los dones. Pero la profecía, el hablar idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Entonces Pablo acaba de enseñarnos sobre los dones espirituales, sobre la importancia de los dones espirituales, sobre saberlos, recibir, conocerlos y darlos a todas las personas para beneficio de la iglesia. Y luego nos dice, pero eso se volverá inútil. Pero lo que no se va a volver inútil es el amor, de donde podemos concluir que los dones espirituales son necesarios, pero el amor permanece. Versículo 9. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. ¿Sí? O sea, insiste Pablo en que esto que nosotros hoy anhelamos, buscamos, necesitamos, por supuesto, un día se volverá inútil. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. No todos. Chiste malo. Versículo 12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. ¿Sí? ¿Ha leído algún pasaje en la Escritura que lo desconcierta? ¿Sí? Yo también. ¿Sí? Hace unos días leí un pasaje en Ezequiel que yo dije, ¿qué? ¿Qué? Bueno, esto lo está diciendo. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí
completamente. Varias reflexiones sobre esto. Muchos años fui muy celoso de la sana doctrina, ¿no? De la sana doctrina. Y pensé que la sana doctrina era, pues, decir lo que la Biblia decía. Y yo creo que la sana doctrina sigue siendo eso. Pero ¿qué pasa con esos reflejos desconcertantes? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando leemos y decimos, no, esto sí no lo entendí? Y buscamos en un comentario bíblico y encontramos alguna luz, pero no, eso no es lo que satisface nuestro anhelo de conocer. Y preguntamos a una persona y preguntamos a otra, y posiblemente preguntamos a varios, y posiblemente investigando encontramos que hay posturas, ¿cierto? Y entonces hay personas que piensan que será así, otras que pensaron que será así, otras que piensan que será así, y otras que piensan que eso no será, y otros que piensan que ya fue. Y entonces, todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce completamente. Entonces, tal vez ese sea, digamos, un ejercicio de la paciencia, esperando al tiempo en el que conoceremos como fuimos conocidos, como somos conocidos. Si cambiamos de opinión respecto de alguna cosa, creo que vamos recibiendo luz acerca de esas cosas en las cuales meditamos. Pero entendamos que lo que conocemos es parcial e incompleto. Y entendamos también que un día, si hemos cambiado de opinión y nos toca devolvernos, pues no habrá pasado nada, ¿sí? Un día conoceremos como somos conocidos. ¿Cuándo es eso? Dice aquí, en el tiempo de la perfección. En el tiempo de la perfección. Entonces, quiero que vayan a Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice así, queridos amigos, ¿quién está escribiendo? Juan. Juan era el discípulo amado, joven. Pues joven cuando Jesús estaba con los discípulos, ¿no? Queridos amigos, 3:2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Ese versículo dice muchas cosas, ¿sí? Ya somos hijos de Dios. Sí, listos. Chulo en eso. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Y yo creo que si nos mostrara, igual todavía no entenderíamos todo. Pero sabemos una cosa, que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Seremos como Él, como Cristo, porque lo veremos como Él es. Tengamos eso en mente. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Pablo dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará
hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, ¿cuál es el tiempo de la perfección? El día que Cristo Jesús vuelva. ¿Sí? Cuando Cristo Jesús vuelva, ¿qué podremos hacer? ¿Cómo? Conocerlo tal como es. En palabras de Juan, ¿sí? Lo veremos tal como Él es, ¿sí? Lo veremos tal como Él es, ¿sí? Y seremos como Él, por causa de que lo veremos como Él es. Ahora devolvámonos otra vez a 1 de Corintios, pero al capítulo 15. 1 de Corintios 15, verso 52. ¿Listos? Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted sabe cuántas veces parpadea al día? ¿No? Yo tampoco, yo sabía, pero se me olvidó, no importa. Son muchísimas veces, miles de veces al día. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice muchas cosas. Lo que está diciendo es, cuando Cristo venga, seremos transformados y recibiremos un cuerpo que no muere. Y cuando recibamos un cuerpo que no muere, la muerte no tendrá más victoria y la muerte no tendrá más su aguijón. Y el aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? Entonces, ese día se terminarán el pecado y la muerte, ¿sí? Por eso Pablo dice, gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él no podríamos recibir nuestro nuevo cuerpo glorificado, el que no muere para vivir por siempre, ¿verdad? Porque los que no creen recibirán un cuerpo que no muere, pero para condenación. Eso es terrible. Yo he visto personas, las personas que hacen esos procesos de eutanasia, ¿verdad? Dice, estoy sufriendo tanto que quiero morir. Entonces consiento en que me maten anticipadamente. Pero cuando uno tenga un cuerpo que no muere, eso no va a pasar. Esas personas están esperando tener descanso de su dolor, de su incomodidad, de su agonía, y dicen, máteme ya, ¿sí? Pero eso no va a pasar con el cuerpo que no muere. Por eso tenemos que hablar a las personas. Y si el tiempo de la perfección, el tiempo para conocer todo por completo no ha llegado, ¿cómo hago para vivir ahora? Segunda de Corintios 3:18. Dice esto. Segunda de Corintios 3:18. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿sí? El velo que cubría nuestros ojos fue quitado y por eso nosotros hemos podido empezar a ver a Cristo. A quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver
Dice ahí, y reflejar. Vemos y reflejamos la gloria del Señor. Vemos para reflejar la gloria del Señor. No vemos para brillar, vemos para reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver y reflejar? La gloria del Señor. ¿Y qué pasa cuando vemos y reflejamos la gloria del Señor? Nos hacemos más parecidos a Él. ¿Cómo? A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Se entiende por qué el día, como dice Juan en su carta, el día que veamos a Cristo, seremos como Él? ¿Sí? Seremos como Él. Porque aquí Pablo lo dice en esta carta a los Corintios, ¿sí? A medida que somos transformados a su gloriosa imagen, a medida que vemos, ¿sí? Contemplar a Cristo, ver y reflejar su gloria, nos hace más parecidos a Cristo. Entre más vemos, más deberíamos reflejar. Y entre más vemos y más reflejamos, más nos transformamos a su gloriosa imagen. Y para ese propósito fue que Cristo nos dio 5 dones. ¿Recuerdan eso? Efesios 4:11. Ahí avance un poquito en su Biblia hasta la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, donde dice, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. 5, ¿sí? Los profetas, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos, no solamente la cabeza, no solamente el ojo, no solo la rodilla, todos, ¿sí? Alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuándo? El día de Cristo. Versículo 14. Entonces, ese día, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Pero un día, nos dijo Pablo, eso ya no será necesario. Cuando seamos maduros en el Señor, cuando llegamos a la plena y completa medida de Cristo, ya no se necesitarán más los dones, ni los ministerios, ni nada. Sin embargo, ahí donde estábamos en 1 Corintios capítulo 13, nos dice que hay 3 cosas que durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Hebreos nos dice, Hebreos 11:11, por si están tomando nota, voy a correr un poquito porque ya se cumplió el tiempo. Hebreos 11:11 nos dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver, ¿sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe nosotros tenemos certeza en una cosa que no hemos visto, ¿sí? La esperanza. ¿Cuál es la esperanza? En Colosenses 1:26 lo voy a leer. Si usted quiere, anótelo. Dice, este es el mensaje que se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Dice, y el secreto es
Esta es la receta, este es el secreto, este es el centro de todo. Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Ese es el secreto. Cristo vive en ustedes. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Nuestra esperanza es que las riquezas y la gloria de Cristo también son para nosotros. Y el secreto es que Cristo vive en nosotros y eso nos da la seguridad de que participaremos de su gloria. Y finalmente el amor. Primera de Juan 4:7 dice esto. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Por eso el mayor de todos es el amor. Por eso el que permanece es el amor junto con la fe y la esperanza, pero el mayor es el amor. Y por eso la mejor manera, la más alta, es el amor, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y en el versículo 10, Juan define el amor verdadero. Dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Yo no sé cuántos años después del Evangelio de Juan, Juan escribió esta carta. Pero eso que Juan está diciendo aquí, que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados, ya lo había escrito en Juan 3:16, donde dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 11, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Cuando estaba leyendo este versículo dije, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarlo a Él. No, no dice así. Dice, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. 12. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Entendemos la responsabilidad que tenemos? ¿Sí? La máxima expresión del amor de Dios solo se puede alcanzar en nosotros. Así le plació a Dios. En nosotros, los que éramos sus enemigos. Como empezó la carta diciendo, ustedes que eran paganos en otro tiempo. Versículo 13. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios viven. Todos los que declaran que Jesús es Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Bien. Yo creo que vamos a dejar ahí porque ya son muchas cosas dichas esta mañana. Solamente quiero dejarles un versículo. No fue el versículo que me parece un reflejo indescifrable. Es otro versículo que me llamó mucho la atención. Está en Ezequiel 22:30. Dice, yo he buscado entre esa gente
a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Eso lo dijo Dios acerca de su pueblo, de Israel y de Judá. Dijo, busqué entre esa gente a alguien que hiciera algo en favor del país y que intercediera ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Y solamente pensando en este tema del amor, pienso que tenemos una responsabilidad de hacer algo en favor de este país, de interceder a favor de este país y de Israel, el pueblo de Dios, que Dios ama tanto. Creo que esto está en el centro del corazón de Dios, ¿sí? Personas que hagan algo en favor del país, que intercedan ante Él. Que no sea Dios diciendo, no lo he encontrado. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, por enseñarnos acerca de los dones espirituales que tanto anhelamos, pero también por recordarnos que son pasajeros, que solo son para este tiempo, que lo que verdaderamente permanece es el amor. Danos amor por nuestros hermanos, danos amor por los perdidos, danos amor por nuestros enemigos, danos amor porque los que son difíciles de amar, danos amor por nuestros gobernantes de manera que podamos interceder por ellos, danos amor por nuestro país para interceder por nuestro país, danos amor por tu pueblo Israel para interceder por tu pueblo Israel. Tu palabra dice, sean prosperados los que te aman. Danos amor por tu pueblo, por tu país, Dios, para ser prosperados, no en dinero, no en abundancia de cosas, prosperados en las cosas que son importantes y permanecen. En el nombre de Jesús. Amén.